al agua en Intereconomía Televisión. Invitar al resto de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios de esta Asamblea, que se sumen también a un acuerdo en materia de regeneración política. No será evidentemente un cheque en blanco, todo lo contrario, estaremos en la oposición desde Ciudadanos exigiendo que se cumpla no solamente este acuerdo, sino también otra serie de propuestas que llevaremos y pondremos encima de la mesa durante los periodos de sesiones. Ya lo han visto, fumata blanca el acuerdo entre PP y Ciudadanos. Tras semanas de negociaciones, han estampado finalmente la firma en un acuerdo que recoge muchas medidas contra o a favor de la regeneración de la política. Un acuerdo que beneficia al partido de Rajoy y que la formación de Rivera deberá explicar y defender de una manera muy clara para que no le suponga un lastre, como ya ha ocurrido o está ocurriendo con su apoyo a Díaz en Andalucía. 5W, Beatriz Rojo, empezamos con el qué. Muy buenas noches. Muy buenas noches. PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo para facilitar la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. El acuerdo reúne 76 medidas en total, 20 relativas a la regeneración y la corrupción, 30 en materia social y 26 de impulso económico. No se subirán impuestos, se destinará más dinero a becas comedor y no se privatizará la gestión sanitaria de la comunidad. El acuerdo es de investidura y el compromiso del Partido Popular es de cumplir los 76 puntos en los próximos 4 años. Ciudadanos no entrará en el Gobierno de Madrid, hará labores de oposición, velará por el cumplimiento del acuerdo, así como propondrá nuevas medidas e iniciativas a lo largo de la legislatura. Y el donde, bueno, pues primero fue en La Rioja, posteriormente en Andalucía y hoy en Madrid y también en Murcia. Son las 4 comunidades en las que Ciudadanos era actor fundamental para la gobernabilidad y en la que ha pactado con el bipartidismo a cambio de condiciones muy severas. Guste o no guste a sus electores, Ciudadanos ha hecho un ejercicio de responsabilidad apoyando a los partidos más votados en las comunidades autónomas. Ha evitado además que la comunidad entrase en un proceso traumático de inestabilidad por falta de un gobierno. Las medidas son sensatas, menos ambiciosas que los planteamientos iniciales, pero todas ellas regeneradoras. La clave estará en si logrará que se cumpla allí donde se ha firmado. Muy bien tendrá que explicar el partido de Rivera su apoyo a gobiernos polémicos como el de Andalucía, anegado por la corrupción, y su apoyo a un partido, el PP de Madrid, también salpicado por múltiples casos de corrupción. Hasta las generales hay poco tiempo y gestos como la despolitización de Telemadrid, eliminar un 25% de cargos públicos, limitar los mandatos, van en la buena dirección, pero no sabemos si habrá tiempo suficiente para que se apliquen de aquí a noviembre. Tiempo de análisis editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Una vez consumado el disparate perpetrado por el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, entregándole las llaves de la capital de España a Podemos, lo cierto es que el pacto firmado hoy entre Ciudadanos y el PP para que Cristina Cifuentes presida la Comunidad de Madrid aporta sensatez y proporciona un alivio evidente a la inmensa mayoría de los madrileños, sean o no del foro, que contemplan con más miedo que preocupación lo que ya está sucediendo en el Ayuntamiento capitolino. Ciudadanos le ha hecho firmar a Cristina Cifuentes 80 medidas regeneradoras y anticorrupción que no le habrá costado mucho suscribir a la presidenta in pectore, porque de haber redactado ella el programa del PP las hubiera incluido casi todas. Pues la cosmovisión de Cristina Cifuentes es perfectamente intercambiable con la de cualquier líder de Ciudadanos. Sea como fuere, bienvenido sea ese pacto, porque ¿ustedes se imaginan a Podemos gobernando también en la Comunidad de Madrid? A la espera de un posible acuerdo para extender el rescate a la banca Elena, el Banco Central Europeo amplía la liquidez de emergencia a Grecia para tratar de evitar el corralito. Mientras tanto, Tsipras vuela a Moscú con la excusa de construir un gasoducto y la intención de presionar a sus socios de la Unión Europea. El pánico se apodera de los griegos, que ya sacan sus ahorros de forma masiva. Les explicaremos qué es un corralito y cómo afectaría tanto a España como a la zona euro la salida de Grecia de la moneda única. No, España no necesita planes de contingencia, está perfectamente preparada para hacer frente a cualquier contingencia que le llegue de fuera.
Pablo Casado ha estrenado la Vicesecretaría de Comunicación haciendo una tournée por platós y radios. El nuevo secretario de Comunicación del PP pide salir más a las calles y no evita ninguna pregunta. Inquirido por la imputación de Martínez Maillo, asegura que no está imputado por un delito, sino que solo se le ha llamado a declarar. Por su parte, Andrea Levy pide un lenguaje más cercano y transparente. Lavado de cara en el PP que para el secretario de los socialistas, Pedro Sánchez, es irrelevante. Me parece que los cambios son absolutamente irrelevantes. Los cambios son irrelevantes. Creo que los españoles hoy se han despertado con los mismos problemas, con las mismas demandas, con un gobierno al que le falta ejemplaridad y sensibilidad social. Manuela Carmena ha vuelto a salir en defensa de los miembros de su equipo cuestionados los últimos días. Dice la alcaldesa de Madrid que son compañeros perfectos y que los necesita a todos. Además, Carmena ha desgranado su propuesta para los desahucios. Quiere que se pueda desahuciar para preservar los derechos de los arrendadores, pero a cambio dar viviendas de protección oficial a los que sean desalojados. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca afirman sentirse defraudados. Y entonces nosotros vamos a estudiar la posibilidad de resolver, de rescindir judicialmente o por la vía de la convención y de los acuerdos esas ventas que hicieron que saliera del patrimonio del ayuntamiento una parte muy importante de viviendas y que está afectando muchísimo a las personas que estaban allí alquiladas, puesto que han perdido la protección de alquiler social. Este es un problema gravísimo y vamos a ver si lo podemos solucionar como nos gustaría. ¿Cuáles son las cuentas de Instagram más seguidas? ¿A qué celebrities tenemos que emular en la red para ser las más estilosas? Haremos un repaso de la red social con más tirón entre las famosas y descubriremos la cartelera de este viernes. Entre lo más destacado, lo último de Dani Rovira, una comedia entre el amor y el humor en la que tratará de darle el sí quiero a María Valverde. Y para los más pequeños, el regreso de Campanilla será en unos momentos de la mano de María Durán. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece ser que es cierto que el entorno de Sergio Ramos, no se sabe quién, se ha ofrecido algún precandidato a la presidencia del Barcelona. Eso es. En realidad, lo que es cierto es que Jordi Mayó, candidato a la presidencia de Azulgrana, ha afirmado que el entorno de Ramos se le ha ofrecido. Habría que ver si acierta, si es verdad o si simplemente quiere ganar opciones para ser elegido. Sergio Ramos es el nombre de moda ahora mismo en Barcelona y en Madrid. ¿Puede irse realmente al Barcelona? Bueno, el que parece que se va seguro es Mario Mandžukić a la Juventus. Ya hay acuerdo entre Juventus y el Atlético de Madrid y el croata se irá hacia Italia. En el tiempo de deportes ampliaremos todos los detalles. Estado de alarma en la Unión Europea por la situación de Grecia. El Banco Central Europeo se ha reunido de urgencia para evitar un corralito en el país heleno. Para ello ha tomado medidas que viene negando a ese país en los últimos meses. Entre otras cosas, se ha acordado ampliar la línea de liquidez de emergencia de la que pueden hacer uso los bancos griegos a través de su correspondiente Banco Nacional. En paralelo, un informe de Citi alerta de que en las últimas semanas se ha acelerado la fuga de depósitos del país, con lo que la incertidumbre en el país griego continúa. ¿Y esa incertidumbre en qué se traduce? En Europa crece el temor a que las autoridades helenas apliquen un corralito ante la masiva fuga de depósitos, de capitales, de ahorros. Tiempo de detenerse pues un segundo y explicar en qué consiste un corralito y qué implicaría. ¿Qué es un corralito? Cuando uno guarda dinero en un banco, cree que el dinero está en el banco a su disposición, pero esto realmente no es así. La gran mayoría de ese dinero está prestado. Para las necesidades habituales de la gente, los bancos tienen la liquidez necesaria para que puedas retirar lo que necesites. Pero cuando hay una situación de pánico bancario, es decir, cuando la gente tiene miedo y empieza a sacar su dinero de forma masiva de los bancos, se dan cuenta de que no hay liquidez suficiente para todos. Entonces el gobierno, para evitar esta fuga de capitales, impone una serie de limitaciones, tanto para los bancos como para los ciudadanos. A esto se le llama corralito. Los bancos no pueden operar de manera normal. Los ciudadanos pueden sacar una cantidad máxima de dinero a la semana o al mes, limitada a una cifra que decida el gobierno, y no pueden tampoco hacer transferencias o sacar dinero del país. El gobierno español cree que es preciso trabajar para alcanzar un acuerdo entre Grecia y sus socios y acreedores sin adelantar acontecimientos antes de que comience el lunes una reunión extraordinaria del Eurogrupo previa a la cumbre de líderes de la eurozona. Me pregunta por lo que va a pasar. Mire, hay un Eurogrupo convocado y después un Consejo Europeo. Y los gobiernos actuamos sobre realidades y no sobre hipótesis. Y hay que trabajar para conseguir un acuerdo, para que se cumplan los compromisos asumidos. Yo creo que no se deben adelantar acontecimientos porque no ayuda a resolver la situación.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha expresado su preocupación por la salida de depósitos, una situación que considera no se puede mantener muchas semanas, sino tan solo unos pocos días. Por ello, pide medidas urgentes. No, España no necesita planes de contingencia, está perfectamente preparada para hacer frente a cualquier contingencia que le llegue de fuera. Y en mitad de esta tormenta financiera, el primer ministro heleno se ha ido a Rusia a reunirse con Putin. Redacción de Gaceta.es, Rosa Cuervas Mons. ¿Por qué Tsipras visita Moscú en un contexto tan convulso como este? Muy buenas noches. Buenas noches. Oficialmente, Tsipras visita Moscú en el marco del Foro Internacional Económico de San Petersburgo, donde los dos países han firmado un acuerdo para la construcción de un gasoducto que una pasando por Turquía, Grecia y Rusia. Esto oficialmente. Extraoficialmente, la visita del primer ministro griego a Moscú puede entenderse como un aviso de Tsipras a sus socios europeos, ya que se produce apenas un día después del enésimo fracaso del Eurogrupo para alcanzar un acuerdo sobre la refinanciación de la deuda griega, decisión que tienen que tomar antes del próximo 30 de junio. Ni Europa ni sobre todo Estados Unidos quieren que Grecia, que amenaza con la posibilidad de abandonar el euro, caiga en brazos de los rusos. Sin embargo, la potencia de Putin no ha dudado en acoger a Tsipras y además ha manifestado su deseo de potenciar las relaciones comerciales con los helenos. Parece que la partida geopolítica se juega en el lado este del tablero. Muchísimas gracias, Rosa, para hablar de la relación que se está viviendo entre la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo con Grecia. Tenemos conexión con Rafael Pampillón. Como saben, es profesor del Instituto de Empresa. Señor Pampillón, muy buenas noches. Buenas noches. El Banco Central Europeo va a inyectar vía urgencia miles de millones de euros a la banca griega para evitar un corralito. ¿Qué le parece la medida? ¿Qué puede implicar? Quizá esos miles de millones precisamente sean para abastecer un corralito, porque se está produciendo una salida muy importante de depósitos por parte de los griegos de los bancos griegos. Y hay que evitar que esa salida genere una falta de liquidez, una falta de caja que impida poder hacer frente a las demandas de los griegos. La única manera de resolverlo es hacer un corralito, un cinturón sanitario, para que los griegos puedan sacar todos los días una pequeña cantidad de 50, 100 euros para poder vivir y no saquen de repente todos los depósitos que tienen en la banca. Cada vez es mayor la preocupación en Europa por Grecia. Vayamos al fondo del asunto. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Es Grecia la que no quiere cumplir sus compromisos o es la Unión Europea la que se muestra inflexible? Adelante, señor Pampillón. El balón está en Grecia. El problema lo tiene Grecia. Grecia debe dinero a los acreedores y debe llegar a un acuerdo con ellos. Lo primero que tiene que hacer Grecia es ajustar su presupuesto y alcanzar las metas fiscales que les están pidiendo el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. En segundo lugar, las reformas estructurales. Grecia tiene que hacer reformas en el sistema de pensiones, en el mercado laboral, tiene que hacer reformas en el sistema competitivo de sus empresas y esas reformas son absolutamente necesarias para que Grecia vuelva a crecer. Una vez que se haya llegado a un acuerdo de ajuste fiscal y de reformas estructurales, entonces habría que hacer la quita de la deuda, reducir la deuda que Grecia tiene con sus acreedores. Pero eso sería un segundo paso después de que Grecia cediera en las reformas estructurales y en la reforma fiscal. Y ya por último, señor Pampillón, tal y como están las cosas, ¿qué cree que es mejor? ¿Que Grecia siga en el euro o que salga? ¿Qué consecuencias tendría esto último? Si Grecia no acepta las condiciones de la Troika, Grecia se va a tener que salir del euro, no tiene otra posibilidad. Y una salida del euro de Grecia tendría consecuencias nefastas para Grecia. Sobre todo, la salida de Grecia del euro al resto de los países
nos quitaría ya esa incertidumbre permanente que ya dura 5 años de la tragedia griega, que no tiene salida ni tiene solución. A mí me parece que Grecia debe aceptar las condiciones y debe seguir en el euro. De salirse del euro tendría que importar en una moneda fuerte como es la moneda europea, importar todo el petróleo, los costes energéticos serían tremendos, las importaciones de alimentos, sería un drama para los griegos. Los que más sufrirían la salida del euro serían los ciudadanos de Grecia, que tendrían que pagar mucho más caros todos los productos importados, y el caos económico que se generaría en un país que tendría que exportar con aranceles que tendría que pagar a la Unión Europea si se saliese del euro y de la Unión Europea. Queda clarísimo. Señor Pampillón, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Buenas noches. PP y Ciudadanos llegan a un acuerdo para facilitar la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid. El acuerdo reúne 76 medidas en total, 20 relativas a la regeneración y la corrupción, 30 en materia social y 26 de impulso económico. No se subirán impuestos, se destinará más dinero a becas comedor y no se privatizará la gestión sanitaria de la comunidad. Y que no será, evidentemente, un cheque en blanco, todo lo contrario. Estaremos en la oposición, desde Ciudadanos, exigiendo que se cumpla no solamente este acuerdo, sino también otra serie de propuestas que llevaremos y pondremos encima de la mesa. Se llevará a cabo una auditoría económica externa de los últimos 8 años de gestión en la Comunidad de Madrid. Eliminaremos los aforados en la Comunidad de Madrid, una apuesta creo que es importante, sobre todo teniendo en cuenta que durante los últimos años el Partido Popular se había negado a ello. Que se separen de cualquier cargo público imputados por delitos de corrupción política, la limitación de mandatos tanto del presidente de la Comunidad de Madrid como de los consejeros. Que gobernar es pactar. Quiero decir con ello que esto no es solamente un pacto obligado. Pactar es algo positivo, pactar es acordar, es llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas y buscar por encima de lo que nos separa aquello que nos une. En este caso, pues yo agradezco a Ciudadanos su predisposición a permitir que se forme un gobierno. Estas son las declaraciones de ambos líderes. Detengámonos un segundo para analizar en profundidad las medidas entre ambas formaciones. ¿Es un acuerdo de calado? ¿Qué trascendencia puede tener? Eurico Campano, muy buenas noches. Ilústranos, por favor. Buenas noches, Gonzalo. El pacto se estructura en 76 medidas, 20 de ellas de regeneración política y contra la corrupción, 30 sobre política social y 26 en materia económica. Detallando algunas, en el primer grupo, las de regeneración, Ciudadanos se ha salido con la suya y ha conseguido la firma de Cifuentes para que no haya nunca más, por ejemplo, imputados en las listas o para que se exijan primarias como forma democrática de organizar los partidos, y la limitación de mandatos para que los cargos públicos no se eternicen en sus poltronas. En cuanto a las medidas económicas, Ciudadanos ha conseguido que el Partido Popular asuma el compromiso de contratar a 500 profesores en la enseñanza pública y mantener como ente público el canal de Isabel II. El último grupo, el de medidas sociales, incluye el blindaje de la sanidad pública, la preservación del fin social de la vivienda, bajar hasta 20 euros el precio del abono transporte para jóvenes de hasta 26 años y el incremento de las becas de comedor hasta llegar a 100.000 beneficiarios. Muchas gracias, Eurico. De Madrid nos vamos hasta Murcia porque también se ha producido fumata blanca entre PP y Ciudadanos para que esta última formación propicie el gobierno de los primeros. ¿A qué precio? Juan Fluger, muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Antonio Sánchez, el candidato popular a presidir la región de Murcia, quería garantizarse la mayoría absoluta. Había obtenido 22 diputados autonómicos y el corte estaba en 23. Inició una serie de conversaciones con Ciudadanos para garantizarse su apoyo en la investidura y así ser elegido en la primera votación. Ha tenido que asumir unos compromisos muy duros con Miguel Sánchez, el candidato de la formación naranja. Entre ellos está por escrito que tiene que apartar a cualquiera de los diputados de su grupo que sean imputados por corrupción, incluso él mismo, que podría ser imputado en las próximas semanas, víctima de la operación Auditorio, debería abandonar el cargo bajo la amenaza expresa por escrita y firmada con Ciudadanos de una moción de censura que entregaría al bloque de izquierdas formado por el PSOE, Podemos y en el que se incluiría el propio Ciudadanos la presidencia de la comunidad autónoma. Es la imagen de los nuevos mandamases del PP, Javier Maroto, Pablo Casado y Fernando Martínez Maillo. Si ayer Rajoy pedía a sus pupilos que había que comunicar más y salir a la calle, estos fieles a su líder así lo han hecho.
Han salido de su cuartel general, se han dado un paseo por la zona de la sede del PP, han tomado un café en un local cercano para posteriormente regresar a las oficinas del partido. Tiempo de análisis. Hemos querido desgranar nombre a nombre los nuevos cargos del PP, cuál es su pasado y cuál es su preparación y expectativas para los nuevos cometidos que tienen desde hoy. Fernando Martínez Maillo, zamorano de 46 años, presidente de la Diputación de Zamora desde los 33. Fue vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y su único hándicap es ser un desconocido fuera de Castilla y León, aunque su mayor activo es ser amigo personal del presidente. El nuevo vicesecretario sectorial del PP será Javier Maroto, 43 años, licenciado en Deusto. Él y su marido son íntimos del matrimonio Sáenz de Santa María e Iván de la Rosa, con el que han compartido algún viaje a Vitoria. Pablo Casado será el nuevo vicesecretario de Comunicación. Joven, tiene 34 años, es de Palencia y tiene formación en Derecho. Entró en política con Aznar y es muy conocido por su faceta de tertuliano, aunque carece, eso sí, de experiencia en gestión. Andrea Levy será la nueva vicesecretaria de Estudios. Es de Barcelona, tiene 31 años y es cercana a Alicia Sánchez Camacho. De hecho, muchos analistas la consideran su sucesora. Es también muy activa en redes sociales. Jorge Moragas será el director de la campaña electoral. Tiene 50 años y es, además de diputado por Barcelona, jefe de gabinete de presidencia del Gobierno. Por lo tanto, uno de los hombres fuertes de Rajoy. La oposición ha desdeñado de alguna manera la remodelación del PP llevada a cabo por Rajoy, asegurando que nada va a impedir el cambio en las elecciones de noviembre. Palabras de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Me parece que los cambios son absolutamente irrelevantes. Los cambios son irrelevantes. Creo que los españoles hoy se han despertado con los mismos problemas, con las mismas demandas, con un gobierno al que le falta ejemplaridad y sensibilidad social. Uno de los nuevos cargos importantes en Génova es el de Martínez Maillo, salpicado o imputado, según quien explique, por el llamado caso Caja España. La causa, recordamos, que investiga el antiguo Consejo de Administración de esta entidad por la concesión irregular de créditos al entonces presidente de la entidad, Santos Llamas. Según el propio Maillo, su caso es una acusación política. Hoy Pablo Casado ha defendido a su compañero con el mismo argumento que el PSOE defiende a Griñán y a Chávez en su caso ante el Supremo. Asegura que Maillo está imputado para ir a declarar, que no está imputado por ningún delito concreto. Bueno, él lo que ha dicho es que no tiene ahora esa calificación de imputado, porque en un proceso judicial te pueden llamar como testigo, como imputado a declarar. Otra cosa es que no se te impute ningún delito. Entonces hay que diferenciar la imputación de algún delito con una calificación procesal por la cual tú declaras ante el juez. Tiempo de análisis. Eurico Campano, ¿qué te parece la explicación de Casado? ¿Es válida para explicar el caso Maillo? Es decir, ¿está imputado o no está imputado este señor? En mi opinión no es válida. Está imputado por un delito de administración desleal que tiene que ver con una reunión en enero de 2009 del Consejo de Administración de Caja España, del cual Martínez Maillo formaba parte, y con la concesión presuntamente irregular, según entiende una juez de León, de un crédito al que era presidente entonces de Caja España, el constructor leonés Santos Llamas. Según el Partido Popular, la juez habría levantado esta imputación el 29 de mayo. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, simplemente la juez lo que ha hecho es aplazar la toma de declaración a Martínez Maillo hasta que se resuelva la petición de nulidad que él pidió sobre este proceso. Gracias, Eurico. Otro de los nuevos rostros de la dirección del PP es Andrea Levy. Asume el mismo cargo que estaba desempeñando en Cataluña, vicesecretaria de Estudios y Programas. Hoy, ante los medios, ha explicado lo que cree que le falta al Partido Popular: mejorar el lenguaje y ser más transparente. Un lenguaje mucho más cercano, mucho más transparente, diría, ¿no? Mucho más inteligible, porque a veces es verdad que a veces los políticos dicen, ay, es que habláis de una manera que no nos entendemos, o las leyes, etcétera, ¿no? Y bueno, de eso es de lo que se trata, ¿no? De trasladarlo después en unos mensajes que sean sobre todo más entendedores. Que los ciudadanos españoles hayan visto que el Partido Popular, conjugando la experiencia con nuevas caras, pues salimos a ganar estas elecciones, que hemos captado el mensaje, que no nos gusta el resultado de mayo y que tenemos que escuchar más, trabajar aún más, comunicar aún más y queremos seguir siendo ese partido mayoritario de todo el mundo en España. El nuevo vicesecretario de Comunicación del PP, lo acaban de ver, Pablo Casado, ha tenido que responder hoy ante la prensa de izquierdas y sus preguntas por unas palabras que pronunció en el año 2009. Les contextualizamos. Fue en un congreso del PP de Madrid, donde arremetió contra la izquierda trasnochada que sigue pensando a día de hoy en la guerra civil y en la República. Vean lo que dijo.
No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte, cantando la Internacional. Pero si la Internacional se cantaba cuando el comunismo dejó 100 millones de muertos en el siglo pasado, ¿pero qué es esto, por favor? Los modernos somos nosotros. Nosotros no idolatramos asesinos como el Che Guevara, idolatramos mártires como Miguel Ángel Blanco. Acosado por la prensa, Casado ha querido explicar sus palabras, ha pedido no sacarlas de contexto y ha asegurado que su abuelo fue víctima del franquismo. Mi absoluto respeto y admiración. Mi abuelo estuvo condenado a 30 años de cárcel y gracias a Dios lo pudo contar, pero podía no haberlo contado. Lo que pasa que bueno, que al final extractar 1 minuto o 30 segundos de un mitin de 15 minutos pues es distinto. Esa intervención era precisamente sobre la reconciliación, sobre no abrir heridas, sobre superar los viejos fantasmas de España. Eduardo, estas son las palabras de Pablo Casado. ¿Por qué crees que la izquierda se le ha echado encima y le pide además que rectifique? Pues Beatriz, porque están obsesionados con la pérdida de la guerra en el 39. Ladran, luego cabalgamos. Así se ha estrenado Pablo Casado, el nuevo vicesecretario general de Comunicación del PP. Y ha hecho muy bien. Sin complejos y sin tibiezas, expresó el clamor de la inmensa mayoría de la sociedad española. Ya está bien de la guerra del abuelo y de la obsesión de la izquierda con las fosas y con la guerra civil. Le están poniendo inmerecidamente a parir por el vínculo familiar que ha empleado. Pero es que es verdad. Los pocos combatientes de la guerra civil que quedan vivos son los abuelos y, en la mayoría de los casos, los bisabuelos de los españoles de hoy. ¿Dónde está la ofensa? Quizá en lo certero de su denuncia sobre la obsesión patológica de la izquierda española con la guerra civil. Sus bisabuelos la perdieron y sus bisnietos la quieren ganar con coletas y a lo loco 76 años después. ¡Qué muchachos tan pelmazos con la guerra del abuelo! Un día más tenemos que hablar de los polémicos concejales del Ayuntamiento de Madrid, la mayoría miembros de Podemos. Hoy su líder ha asegurado que los ataques que están sufriendo y la polémica que se está produciendo es debida a que el PP no ha sabido perder y digerir la derrota. Sobre los tuits ofensivos, Pablo Iglesias ha dicho que lo preocupante no son las cuentas de Twitter, sino las cuentas en Suiza y en Andorra. Y desde luego hay gente nuestra que ha podido cometer errores y lo primero que han hecho es pedir disculpas y de alguna manera asumir la responsabilidad. Creo que han dado un ejemplo. Pero yo creo que lo preocupante no son tanto las cuentas de Twitter como las cuentas de Andorra y de Suiza. La alcaldesa Carmena también se ha referido a sus compañeros en el gobierno de la capital. Asegura que no le gusta el humor negro y sobre los ediles polémicos les ha justificado por sus declaraciones en su juventud, aunque ha abierto la puerta a que alguno, dice, pida perdón por lo dicho. Quizá no tengan experiencia en las instituciones, quizá hayan tenido un pasado del que algunos de ellos pues ahora le apetezca pedir sobre los cuales les apetezca pedir perdón. Pero bueno, yo creo que para mí son mis compañeros perfectos de equipo ante esta enorme aventura. Por su parte, el alcalde de Cádiz considera que lo que está ocurriendo en Madrid y en los medios de comunicación es una operación de derribo contra el cambio que se está iniciando en España, ni una crítica a los tuits antisemitas y xenófobos de sus compañeros de partido. Evidentemente hay una operación de acoso y derribo contra los gobiernos del cambio. Pero bueno, yo creo que de alguna manera ya veníamos predispuestos y veníamos preparados. Por ejemplo, aquí en Cádiz, en esta ciudad, hay un interés por parte del Partido Popular y de los poderes fácticos de la ciudad en que están frotándose las manos y esperando agazapados a que cometamos el más mínimo error. No se pararán, no se detendrán los desalojos en la capital de España. Manuela Carmena ha salido al paso de los rumores al asegurar que prevalecerá la ley y si, por ejemplo, un inquilino no paga el alquiler, el propietario podrá echarle, pero este no iría a la calle, sino que el ayuntamiento va a facilitar viviendas para su realojo. La persona que no pueda pagar las rentas de su alquiler no se va a quedar en la calle, porque el ayuntamiento, antes de que el juez dé la orden de que esa persona se marche, y siempre en unos plazos que queremos que no sean superiores a un mes, para no perjudicar a los propietarios, a esta persona se le va a dar una alternativa habitacional. Esta medida o aclaración de Carmena no ha sentado muy bien en las plataformas antidesahucios que se consideran engañadas por la alcaldesa, ya que dijo que pararía todos los desalojos en la capital. Aseguran que evitar los desahucios era una de las promesas estrella de Ahora Madrid.
Tema suficientemente interesante para plantear un cara a cara. Eduardo, Eurico, ¿qué os parece la aclaración de Carmena sobre buscar soluciones habitacionales a los desahuciados, pero no impedir que se produzcan esos desalojos? Vamos a ver, Beatriz, la justicia lo es independientemente de quien la imparta. Con lo socialmente justo sucede lo mismo. Si Manuela Carmena propone una medida plausible de justicia social, no seré yo quien se la ningunee, tal y como sucede con su proyecto para que ningún casero vea vulnerado su derecho a la propiedad privada ni a las rentas de su piso cuando el inquilino en situación socioeconómica frágil o desesperada no pueda pagar el alquiler, pero velando para que esa familia pase a habitar una vivienda de protección oficial. ¿Que puede haber picaresca? Sí. Pues persígase y castíguese al pícaro, al listillo y al aprovechado, sin menoscabo de la cobertura social para los que lo han perdido casi todo. Si el PP hubiera impelido medidas como esta cuando la crisis y el paro comenzaron a devorar a las clases medias, no habría perdido la alcaldía de Madrid, seguro. Se me ocurren varias razones, querido Eduardo, que invalidarían la posición de Carmena que tú tan brillantemente has defendido. Voy a elegir solo dos. La primera, la más obvia, el hecho de que el reconocimiento de que desde el consistorio no se pueden parar los desahucios, lo cual era una promesa electoral que, ahora se ve claro, no se hizo de buena fe, porque esto ya lo sabrían antes de las elecciones. Los de la plataforma antidesahucios, como hemos visto, están que fuman en pipa. Otra razón bastante obvia. Me pregunto yo si desde este momento nos surgirán, de entre los que lamentablemente no puedan pagar su alquiler por haberse quedado sin trabajo, un montón de caraduras que dejarán de abonar su alquiler para ver si les dan una vivienda social. El nuevo alcalde de Cádiz, José María González Santos Kichi, ha sustituido el retrato del rey Juan Carlos, que presidía el despacho de su antecesora en el cargo, la popular Teófila Martínez, por el del anarquista y alcalde de Cádiz durante la Primera República, Fermín Salvochea. Este es uno de los cambios que el líder de Por Cádiz, sí se puede, ha realizado en su despacho de alcalde, que según dijo recientemente es más grande que su casa. Salvochea, uno de los principales difusores del pensamiento anarquista en el siglo XIX, fue alcalde de Cádiz durante la Primera República. Esto merece un breve comentario de Eduardo García Serrano. Eduardo, ya sabemos quién es Salvochea, defensor del pensamiento anarquista del siglo XXI. ¿Cómo era ese pensamiento circunscrito a ese siglo anarquista? Bueno, el anarquismo nace en el siglo XIX con tres filósofos fundamentalmente. Bakunin, que era ruso, Proudhon, francés, y Malatesta, italiano. Muy sintético. El anarquismo predica que la propiedad privada es un robo. Es un robo a la sociedad, por lo tanto se elimina la propiedad privada y predica contra la autoridad del Estado, fundamentalmente contra sus tres pilares: la Iglesia, el Ejército, la magistratura y, por supuesto, la realeza. Todo eso hay que eliminarlo y hay que eliminar también la propiedad privada porque es un robo. Inmerso en la escisión de la Federación de CIU y con un panorama político de lo más caliente, Artur Mas sigue con su afán separatista. Se ha reunido con empresarios catalanes a los que ha pedido que redoblen sus esfuerzos en su apuesta por la internalización de sus negocios como vía para seguir creciendo desde Cataluña y hacer crecer a esa comunidad, llamada por él a ese país. Haced lo ha dicho, pese a los impedimentos del gobierno español. Este es el camino. Para mucha gente no hay ningún otro y para el país no hay ningún otro, sobre todo para un país pequeño como Cataluña. Si miramos nuestras cifras de cobertura exterior, son más o menos similares a la de países como Austria o Dinamarca. Desde el Gobierno lanzan un mensaje a Artur Mas, que reflexione y que gobierne para todos los catalanes, ya que su hoja de ruta está dejando muchas víctimas políticas por el camino. Al final los proyectos de ruptura como el que encabeza Artur Mas lo que acaba generando son procesos de esta naturaleza. Eso siempre ocurre así. Y yo creo que lo que debería llevarles al presidente de la Generalitat a reflexionar lo que debería haber sido siempre su tarea, y yo le llamo a esa reflexión, que es gobernar para todos los catalanes. Quien también sigue con piñón fijo hacia las elecciones de septiembre en modo plebiscitario es Oriol Junqueras. Hoy ha asegurado que Esquerra va a renunciar a sus siglas en los comicios de otoño. A cambio, su formación se integrará en una lista de unidad republicana de izquierdas integradas por independentistas con el único objetivo de la independencia. Pese a que esto supone un alejamiento al entendimiento preelectoral con Mas, Junqueras asegura que tras el 27 de septiembre no habrá más remedio que hacer un gobierno de concentración en busca de la separación de España.
Eduardo, el independentismo parece que con tal de lograr su objetivo es capaz de lograr lo que muchos partidos serían incapaces de hacer, renunciar a sus siglas en busca de su tan ansiado camino hacia Ítaca. El separatismo cae en las encuestas que muestran poco a poco y levemente, pero sin pausa, el declinante sentimiento independentista cada vez de más catalanes. Más de lo tolerable para todos los que han hecho de la estelada su comedero. Convergencia y Unió se divorcia mientras Artur Mas amenaza con la declaración unilateral de independencia después de convertir unas elecciones autonómicas en un plebiscito separatista. Los catalanes de infantería están hartos de lo que con ellos y en su nombre quieren hacer unos políticos que viven opíparamente del delirio independentista. El gran hermano separatista lo sabe. Por eso Esquerra Republicana toca a rebato llamando a una alianza de partidos de izquierdas que sea todos ellos independentistas a favor de la República Catalana. Un totum revolutum que va a aportar más pobreza e incertidumbre que estabilidad y prosperidad a la ya empobrecida Cataluña, empobrecida por los nacionalistas y los separatistas, no por España, ojo. Es viernes, tiempo ya para la sección más esperada de este día, con María Durán. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, María, bueno, ¿qué tendencias nos traéis hoy? A ver si yo por lo menos las entiendo, las de nadie. Seguro me que sirven sí, a mí, porque de momento solo son de chicas. A ver si algún día también te preocupas por nosotros. Bueno, son de chicas, pero estoy preparando una cosa para chicos que seguro que te gusta. Venga, para cuéntanos. Uno de estos días. Bueno, pues si me lo permitís, voy a aprovechar la sección que tengo en vuestro telediario para cebar la sección que tengo en el streaming de Eurico Campano. Muy bien. Que presenta todos los días de lunes a viernes de 2 a 4. Hemos inaugurado hoy una sección de redes sociales y hemos empezado por Pinterest, contando a nuestros espectadores qué es Pinterest, cómo funciona y qué es pues lo que más guarda la gente. Y ahora os quería hablar a vosotros de Instagram, de estas It Girls que son para mí envidiables porque consiguen ganarse la vida subiendo fotos de lo que compran, de lo que hacen y de a dónde viajan. Pues hemos seleccionado algunas para ustedes. El chic ya no es francés, sino inglés, ruso y hasta americano. Primero fue Facebook, luego Twitter. Y ahora, si no tienes seguidores y seguidoras en Instagram, es que no eres nadie. ¿Nuestras cuentas preferidas? Poppy Delevingne tiene y hace todo lo que nos gusta. Nos encantan sus hermanas, una de ellas la famosa modelo Cara Delevingne. Sus bodas, sí han oído bien, se ha casado con su marido 2 veces. Sus posados, en la alfombra roja y en casa. Sus chaquetas, algunas de ellas de marca española, por cierto. Imposible ponerle un solo pero. Miroslava Duma, considerada por todos los expertos como la reina del street style, es hija de un senador ruso y fue la editora jefe de Harper's Bazaar Rusia. Y en su cuenta se mezclan junto a las primicias en moda los paisajes y entornos con los que nos hace soñar a diario. Y si hay una cuenta fundamental es la de Leandra Medin, más conocida como Man Repeller. Y es que, como ella misma reconoce, se viste para las mujeres, ya que es toda una repele hombres. Suponemos que su marido, con el que se casó con uno de los looks de boda más espectaculares que hemos visto, no pensará lo mismo. Leandra no es la más guapa ni la que tiene mejor tipo y además no se maquilla nunca, pero su imaginación privilegiada para las mezclas la ha hecho la más seguida por las mujeres de todo el mundo. Ni Alexia Chan ni Olivia Palermo consiguen apasionar como ella. Y ha llegado el verano, por fin va a hacer un calor espectacular este fin de semana, así que un plan muy apetecible puede ser pues irse al cine a disfrutar del aire acondicionado y además vuelve este viernes a las carteleras Dani Rovira. Dani Rovira regresa esta semana a la cartelera para casarse, aunque se lo van a poner difícil. Todos los vuelos han sido cancelados. Huelga indefinida. En tierras británicas le espera su novia María Valverde y llegar hasta allí será para Rovira y su familia toda una odisea que arrancará a carcajadas. No puedo ir a Ámsterdam. Me tiro, me hago un merengue, señorita. La peli se llama Ahora o Nunca y la dirige María Ripoll. 2 cintas en clave de thriller. Por un lado, El niño 44. En la Rusia estalinista, un antiguo héroe de guerra con el rostro de Tom Hardy se enfrenta a las autoridades por investigar el asesinato de varios niños. Alguien tiene que hacerlo. Otro niño podría morir en cualquier momento. Y la húngara White God.
plantea un enfrentamiento entre perros y humanos en una ciudad en la que un impuesto sobre los canes sin raza deja cientos de mestizos en la calle. Pero los más pequeños elegirán Campanilla y la leyenda de la bestia. La heroína y sus amigas conocerán a una extraña criatura mitológica, perseguida por otro grupo de hadas. Tendrán que decidir si ayudarla o proteger su propio futuro. Juan Manuel, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, mucha polémica lo del Ramos, el Barça, el Madrid, ¿qué pasa? Bueno, vamos a contextualizar. Ayer, en el tiempo de deportes, os avanzábamos esta imagen que vamos a volver a ver justo a continuación. La posibilidad, que a muchos madridistas les dolería, de que Sergio Ramos se marchase al FC Barcelona. Bueno, pues hoy Jordi Mayó, uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona, que además anunció su candidatura en punto pelota, ha confirmado